Vamos a, ahí tenemos el texto de base de nuestro estudio, Salmos 84:2. Vamos a ver si lo volvemos a poner otra, a leer el anhelo de Dios en Sion, Salmo 84:2. Vamos a ver otra vez la cita. Dice, anhelo y ardiente deseo dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Del salmista, como David que anhelaba, dice, no nomás quería, dice, deseaba, ardiente, anhelaba, es decir, estaba esperando este, en los atrios, es decir, en la iglesia, en el santuario, en el templo de nuestro Dios. Dice, mi corazón y carne cantan al Dios vivo. Ya él quería que todos los días fuera día de reunión, que fueran sábados, etcétera, ¿verdad? A ver en qué consistió esta Ana, por ahí al menos unos puntos. Eh, Dice, no alcanzó a ver hasta arriba el primer renglón. Ok, ahí me. Dice, primero que nada, dice que Sión se refiere, dice, al monte donde se asentaba la fortaleza de Jebús, que es el mismo que Jerusalén, ¿sí? Esa ciudad de Jebús antes no era los israelitas. Y entonces, ahí se encuentran montes aún todavía, un monte, y Sión se refiere al monte donde se asentaba la fortaleza de Jerusalén, el nombre antiguo Jebús, dice, conocida también por el nombre de Sión. Es decir, cuando nosotros oímos hablar de Sión, las hijas de Sión, el pueblo de Sión, al pueblo de Israel, se está refiriendo a la nación de Israel, pero también en primer lugar, está refiriendo a la ciudad de, con ese nombre de Sión. Desde que David la conquistó, David fue el que dice Sión o Jerusalén pasó a llamarse la ciudad de David. Después se le conoció como la ciudad de David. Este, con el tiempo, la palabra de Sion se usó como hombre, ya decíamos, para referirse a Jalem, a la ciudad, pero también para referirse al templo, dice, incluida toda la zona del templo de Jerusalén, dice, e incluso el pueblo de Israel se le llamaba Sion, ¿sí? 82, 126, 1. En Salmos, en el libro de Salmos, Sion se menciona 38 veces, dice, y se destaca la morada de Dios, o sea, cuando se refiere a la morada de Dios, el lugar donde Él envía y ayuda y da salvación. Recuerden, el templo y el templo no era otra cosa más que simbología del trabajo de Jesús aquí con nosotros en la tierra. Entonces, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver cámara apagada ahí, a ver si tiene mejor recepción. Este,
Vamos a darle la siguiente. Ok. Vamos a... de- bueno, sí, está bien aquí. Los atrios de Sión. Bueno, atrás, dale. Falta una. No, no, atrás. Esa. Aquí abajo tenemos los puntos que vamos a estudiar. Los atrios de Sión, que es el primero que vamos a ver. Vamos a hablar de la paz de Sión, las personas nacidas en Sión, el refugio y el monte inmovible de Sión. Ahora sí, la siguiente. A ver, ok, el primer punto, los atrios de Sión. Dice aquí dice, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Es el texto que leímos, el texto base de nuestra lección. Dice, mi corazón y mi carne confían en el Dios, cantan, perdón, al Dios vivo. Dice, ¿quién acude a los atrios? ¿Quiénes son los que van a los atrios? Un atrio es la entrada de un templo, ¿sí? ¿Quiénes son los que dice que acuden? Dice Salmos 84, 1 y 2, los que lo anhelan ardientemente, ¿sí? Puede ir nadie se ha beneficiado, sino el que anhela estar en la presencia de Dios en el templo ardientemente, como era el caso de David. ¿Y quién puede ser ellos? Pequeños, grandes, los más encumbrados, los más humildes, etcétera. Ellos son los que acuden a qué y que salen beneficiados. Los que primero sí pueden ser grandes, los encumbrados, pobres, pero tiene uno que ir con ese deseo ardiente de estar en los atrios, en el temir por compromisos. ¿Y quienes, dice, son felices ahí, en el atrio, en los atrios, es decir, del templo? ¿Quiénes son los que son felices? Vamos a ver. El Salmo 84 nos dice que los que trabajan en la causa de Dios, es decir, los que están haciendo algo para Dios, ya sea dando, ya sea como ministrando el templo, predicando, sirviendo, pero así cualquier que bueno, no, sino que lo que esté haciendo, sentimos no es real, ¿verdad? El Salmo 84, 5 y el verso dice que los que confían en Dios y quieren seguirle, ellos son los que son felices. Uno, además de entrar por los atrios de Sion, tenemos esa paz, esa confianza en Dios, y deseamos nuevamente estar ahí físicamente en los atrios de Sion, sino seguirle, es decir, obedecerle, es cuando empezamos a probar que la felicidad, cuando vamos a los atrios de Sion, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo actúan los que allí acuden? O sea, ¿cuál es la conducta de los que van y acuden a los atrios de Sion? Salmo 84, 6 dice, inviertan ¿qué dice? El pecar en bendición, no, sí, es que está muy borroso. Lo inviertan en el pesar, ¿sí? Dice, en bendición. Salmo 84, 7 dice, los que crecen cada día en ver. Es decir, que van creciendo en sabiduría, en acción, en obediencia. Así se manifiestan los que son felices y que están en el atrio del Señor. Empiezan a crecer, no quedan como estancados.
Y entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, ya que físicamente ningún ser humano puede estar, entrar en los atrios de Sion, físicamente ningún ser humano puede estar en los atrios de Sion. Dice que es la morada de Dios en el cielo, ya refiriéndose ahora a la Sion celestial, ¿sí? De la ciudad de Dios en el cielo. Dice, el Señor nos ha otorgado la oración como el medio para hablar con quien con y hacerle nuestras peticiones, ¿sí? Eh, Físicamente no podemos estar en el cielo, pero responde esas oraciones a nuestras necesidades y es para nosotros estar protegidos, sentir la bendición de estar protegidos con el escudo protector de la presencia de nuestro Dios, aunque no estemos donde físicamente en los atrios de Dios en el cielo, ¿sí? Que los atrios del santuario de él, pues, bueno, pues ya no están, pasa la historia. Ahora somos nosotros lugares de nación que son los templos y bueno, ahí también encontrar la presencia de Dios. Dios está en todos lados. Hay lugares más especiales para eh, que nos hacen tener un mejor contacto con nuestro Dios, ¿no? Dice la paz de Sión. ¿Qué es la paz de Sión? Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dice, y sé prosperados los que ¿qué? Los que te aman. Entonces, nosotros tenemos que orar, incluir en las oraciones la paz de Jerusalén, la paz de Sión, la paz de Dios, la paz de los atrios de Gales. Para de esa manera que dice ser prosperados, ¿sí? Siempre y cuando nosotros lo estemos por amor, lo estemos haciendo por amor, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice el Salmo 122, dice en el Salmo 122, ahí dice que, déjenme ver, es que tengo muy borroso aquí mm, dice, el Salmo 122 dice, pertenece a un grupo de salmos llamados graduales, ¿sí? De ascensión o de los peregrinos, dice. Dice, es que eran, mientras eran, mm, ay, le voy a pedir ahí a ver si alcanza a leer esta frase. Dice el Salmo 122 pertenece a un grupo de salmos llamados graduales, de ascensión o de los peregrinos. Eran cantados mientras los grupos de peregrinos acudían a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. Así es, sí. Sí. Siguiente, recuerden que iba la gente de todos los alrededores de Jerusalén, y no nomás alrededor de los peregrinos que venían de muy lejos, de otras naciones, de judíos que vivían, israelitas que vivían en lugares muy lejos de Jerusalén y acudían, dice, y irrumpían en una alegre alabanza, dice, Jerusalén, ya estamos que dentro de tus puertas, dice ahí el Salmo 122, 2, ¿verdad? Dice, al subir a Sión, todos alababan a Dios. En el verso 4 dice, era también el momento de resolver los problemas que dice judiciales
y encontrar justicia. Era un momento clave también para pedir por la justicia divina, ¿verdad? Y la justicia también pues, lógicamente, de la nación, ¿sí? Dice, pero que más destacaba o destaca este salmo, el Salmo 102, dice, es la oración por la paz. Pues al pedir eh, por los problemas que implicaban justicia, lógicamente estaban clamando por la paz, ¿verdad? Entonces, este, paz, ¿en qué sentido? Dice, para ser prosperados. Recuerden, donde no hay paz, pues no prosperamos. La verdad que no, no se prospera porque cuando la paz está interrumpida, están interrumpidos todos los demás procesos, ¿verdad? Entonces, Salmo 122:6 dice que esas oraciones por la paz tenían un fin, dice, para hacer que, para prosperados. Así es que eh, dice que también para para tener descanso, ¿sí? Salmo 122:7. O sea, cuando tenemos la paz de nosotros, prosperamos, nos sentimos descansados, nos sentimos como felices. Era también la otra palabra que usamos hace un rato. Y bien, esa oración era para vivir, esa oración por la paz era para poder vivir en paz también con quien, unos con otros, ¿verdad? Es decir, con vivir en armonía, ¿sí? Muy bien, luego tenemos que los que se alegran, dice, al encontrarse con Dios, van a buscar siempre el bien de qué, de la iglesia. Los que se alegran al encontrarse con Dios siempre van a estar buscando el bien de la iglesia. Eso es algo que caracteriza a los que tienen la paz de nuestro Dios. En lugar de problemas, que dice, buscar la armonía entre los miembros de la iglesia, ¿sí? Y luego dice, bueno, nacidos en Sión, otro punto que tocó nuestra lección. Dice, y de Sión, ¿qué pasa? Dice, se dirá, este y aquel han nacido en ella. Dice, y el Altísimo mismo la establecerá. Es que de los nacidos en Sión, dice que el Altísimo va a establecer esa paz que requiere la iglesia, su, 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 sus hijos, ¿sí? El Salmo 87:3 dice que Sión supera a todos los montes, es el más importante, sí, Monte Sión, donde estaba el templo, bueno, hablando literalmente, ¿no? Pero también simboliza que el celestial. Dice, en el pasado, Dios estableció lugares concretos donde el pueblo debía reunirse para adorar. Dice, entre qué lugares estuvo qué, Silo, estuvo Silo, ¿sí? Así es que dice, pero tuvo que ser destruida, ¿por qué? Por su maldad. Ahí habla de esto el Salmo 38, 58 al 60, y también Jeremías capítulo 7, verso 2. Entonces, tras construirse el templo, ¿qué pasa? Abarcó el monte Moria. ¿Se acuerdan del monte Moria? Era un monte muy importante para el pueblo de Dios. Dice, ningún lugar podría enseñar mejor el plan de redención.
Recuerden que, recuerden que en el monte Moria fue donde Abraham fue llamado para eh, fue llamado para sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Ese llamado que Dios le hizo a Abraham, donde Abraham demostró su fe por medio de la obediencia, cuando estuvo dispuesto a entregar a su hijo a quien, a Dios. Que Dios no era solamente una prueba, Dios no lo iba a permitir. Por eso decimos que un monte hubiera sido tan adecuado para levantar ahí el templo, sí, como el monte Moria, donde ocurrió aquella situación de Abraham, Isaac, y donde Dios proveyó con un cordero, ¿recuerdan? Para que así sea el sacrificio. Cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios, de Sión, ¿verdad? Entonces, ahí el plan de redención está bien ejemplificado en aquella situación de Abraham e Isaac, cuando Dios lo puso a prueba, ¿verdad? Salmo 87, 4 dice, los hijos e hijas de Sión, ¿qué onda con ellos? Dice que, la Sión, dice que emana de Sión, atrae a gentes de todas las naciones. Todos los que acepten esta salvación van a ser ¿qué? Inscritos o escritos, sí, como nacidos en qué? Sión. ¿Quiénes son los hijos e hijas de Sión? Es decir, los que tienen la fe similar a Abraham, pero en sí la fe de Jesús, que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Y además que, lógico, como consecuencia de haber aceptado la salvación. Quedan inscritos en el libro, en los escritos como nacidos de Sion. O sea, ya no nacidos en México, en Estados Unidos, en Rusia, sino nacidos en Sion por la redención, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Dice, la fuente de toda inspiración, ¿sí? Los nacidos en Sion son la fuente de toda inspiración. A ver, vamos a ver qué nos dice acerca de esto. Dice, la alabanza surge al pensar en qué, en Sion, en los atrios de Dios, ¿sí? El monte de Sion es aquella piedra hecha que monte de Daniel 2:44 al 45, ¿recuerdan? Dice, el monte es aquella piedra que hecha monte llena la tierra. Sí, en ese monte habitaremos eternamente nacidos en él. Apocalipsis 14:1 al 1. Es decir, en el monte Sión, aquí en la tierra, sí, va a ser la morada eterna, la ciudad eterna para los salvados. Primero, cuando venga Jesús por 1000 años, vamos a ir a la Sión celestial, sí. Pero después de 1000 años, Dios dice que va a descender esa piedra hecha monte aquí, aquí en la tierra, ¿sí? Y ahí es donde el pueblo de Dios va a vivir 1000 años, ni 2000 ni 3000, sino por toda una eternidad, ¿sí? Refugio de Sion. ¿Qué nos dice del refugio de Sion, sí? Bueno, Jehová dice de los ejércitos está con nosotros, 46:11. Es nuestro refugio. ¿El Dios de qué? De Jacob. Por eso dice el refugio de qué? De Sión. Dice, no, refugio. ¿El Dios de quién? De Jacob. Jehová de los ejércitos. Así es que cuando vengan los
problemas que siempre vienen tarde o temprano, si no es que ya están aquí con nosotros. Perdón, ante los problemas, Dios es nuestro amparo y fortaleza, así lo pone el Salmo 46:1, ¿sí? Es nuestro pronto que auxilio en la tribulación, en el problema. Dice nuestro pronto, aunque para nosotros nos parezca por la gravedad del problema, pareciera que Dios tarda mucho en acudir en nuestra ayuda. Dice que es nuestro pronto auxilio. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro concepto del tiempo, ¿no? Diferente concepto de Dios en referencia al tiempo. Así es que los que no conocen a Dios, eh, conocen a Dios, sienten a Dios como su amparo y fortaleza, ya dijimos. Pero los que no conocen a Dios, perdón, dice, actúan impetuosamente, o sea, impulsivos, y como resultado sin pensarla, que dice, causan qué? Calamidades, desastres y guerras, que es lo que regularmente vemos nosotros en nuestro mundo, en nuestro planeta. Eso es lo puro desastre, calamidad, guerras, y esto es todos los días, y en todos los países, en unos más, en otros menos, cuando vemos noticias. Pero eso es porque, ¿qué? Porque eso sucede cuando no conocemos a Dios. Actuamos de esa manera. Los versículos que nos hablan de la protección de Dios están diseminados a lo largo del Salmo 46. Dios deja mostrar su poder aquí y allá y en todos lados, ¿verdad? Entonces, Salmo 48:5, ahí tenemos, y también verso 7 y el 8 y 11. Vamos a, perdón, a continuar, Sin embargo, ya todo esto anterior está muy bonito acerca de la protección de Dios. Dice, sin embargo, debemos esperar el momento definitivo cuando Dios sea exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. O sea, ¿a qué se refiere esta porción de la Biblia del Salmo? A que aún que Dios nos haya rezado, ayudado, apoyado en el problema presente o en el pasado, nos pareciera a nosotros que no, Dios no está actuando en nuestro favor, o pareciera que la maldad, esos desastres, esas calamidades van en aumento, no parece, sino que sí van en aumento. Y es que todo eso indica que Jesús está por sí ser exaltado entre las naciones definitivamente, es decir, viene a la tierra por su pueblo, ¿sí? Y ofrecer la paz, ahora sí, por los siglos, porque los que queden, sí, ese remanente y aquellos que confiaron en la promesa de Dios desde el principio de Cristo en nuestro mundo, desde Adán y Eva hasta el último ser que nazca, que haya aceptado a Dios, sí, va a recibir esa recompensa a su fidelidad, ¿verdad? No que se lo ha ganado, porque la vida eterna la tenemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero sí requiere para hacer nuestra esa promesa de la realidad, necesitamos aceptar de fe, con actitud, que estamos deseando estar en los brazos de nuestro Señor, en ese contacto continuo, ¿no? Con Dios, para que pasemos nosotros los momentos difíciles aquí en su compañía, y no que no tenga problemas, sino que los problemas los salvemos con la presencia de nuestro Dios. Así es que mientras se nos da la seguridad de que Dios desde el santuario nos da vida y nos pide que esperemos con paciencia ese día,
para tener nuestra comunión con Él, debemos de estar como, a veces la indicación de nuestro Dios es que hagamos, que vayamos, etcétera, es decir, que actuemos, ¿sí? Pero en este Salmo 46:10 también dice que hay ocasiones, y muy seguido también, en que no tenemos que actuar como los que no conocen a Dios inmensamente, sino que debemos estar como quietos. Y para permanecer quietos, pues se requiere mucha fe, para no actuar y ser imprudentes, ¿no? Y echar a perder los planes de Dios, ¿sí? Dice el Señor, Salmo 46:10, la primera parte dice, estad como quietos y conozcan Dios. Así es que no siempre tenemos que actuar. Muchas veces tenemos que estar quietos, aunque también estar quietos es una actitud, una forma de comportamiento, estar quieto, ¿no? Y para eso, pues hay que pedirle a Dios esa sabiduría, la sabiduría de que eso Dios da para poder experimentar esa paz. Y parece que esta es la última parte. Dice el título de, y el texto ahí lo tenemos, Salmos 25:1, pero titulamos esta parte El monte inamovible de Sión. El monte de Sión, la ciudad de Dios, la presencia de Dios, es que inamovible. Dice Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no sé qué, no se mueve, permanece para siempre. Es inamovible, ¿sí? Y ahí esa imagen que tenemos ahí, tenemos ahí a Elí, con esa confianza, con esa fe que desarrolló Dios. Dios pudo hacer milagros a través de esa fe. Asimismo, puede hacer, eso nos enseña que asimismo Dios puede hacer milagros en beneficio de la humanidad. ¿Con qué? Con nosotros, cuando nosotros manifestamos esa fe real, ¿sí? En nuestro Dios, que trae la paz, que nos hace actuar, que nos hace estar quietos en el momento indicado, etcétera, ¿sí? El Salmo 125:1 dice que los que confían en Dios también son, ¿qué pues? Como dice el texto de arriba, inamovibles como el monte Sión. Hay un corito que habla de eso. Es que el Salmo 125 nos muestra una gran enseñanza. El 25:5 dice que si dejamos de confiar, ¿qué pasa? Seremos destruidos, como como Pedro cuando confió en Jesús pudo caminar sobre el agua. Cuando empezó a confiar en él mismo, empezó a hundirse. Eso es que cuando siendo destruidos, a veces le echamos la culpa a Dios, pero regularmente ni de otros es la culpa, es nuestra, ¿no? Porque es cuando nos apartamos de nuestro Dios. Empieza a llegar la destrucción. Manifestar muchas formas, ¿no? En la economía, en la mala economía, en la mala salud, en las malas relaciones, en el malos resultados, los planes, etcétera, ¿sí? Es que cada vez que la estemos pasando mal, difícil, tenemos que hacernos un autoexamen, a ver cómo anda mi relación con quién, con Dios, mi fe. Salmo 125:2, Dios, 2, dice, Dios está siempre haciendo bien a su pueblo, siempre. El verso 4 dice que está siempre haciendo bien a su pueblo, está repetido ahí, bueno, la frase, dice la maldad, el verso 3 no reinará siempre. Así es que no dejemos de confiar en nuestro Dios. Es cierto, ahorita quizás la hacemos pasar mal debido a la maldad, ya sea la propia o la de otros, de terceros hacia nosotros, pero tenemos que confiar en que
que la maldad no va a estar siempre. Dios viene, Jesús viene pronto y eso tenemos que tenerlo siempre presente para que no se dite nuestra fe. Hay momentos en que nos puede parecer mejor dejar ya de luchar, no, es que ya estoy cansado, tengo 11 años con esto, pidiéndole a Dios, etcétera, así, por esta situación y parece que no hay resultados. Este, Recordemos que fe significa confiar en que Dios va a actuar en el momento oportuno, según su sabiduría, no en el momento en que quiera, ¿sí? No nos dejemos vencer, ¿sí? Por la duda. Hay veces que queremos aventar la toalla mejor, dice, pero mejor sigamos que confiando en Dios. Dios tiene reservado para nosotros algo que maravilloso. Ese algo maravilloso dice el Salmo 125, que es la paz sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. Y bueno, fíjate, este, vamos a terminar con esta lectura de la maravillosa gracia de Dios del libro de White. Dice, si tu ojo está fijo en el blanco, sí, como el arquero, sí, que apunta al blanco, dice, si está dirigido hacia el cielo, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, la luz celestial llenará tu alma. Y las cosas terrenales parecerán insignificantes e insípidas. A eso que le damos tanta importancia y que hasta nos produce ansiedad cuando no lo tenemos en el momento o a la mano. Este, cuando cuando nosotros fijamos nuestra vista, nuestro blanco en el cielo, en nuestros Jesús, todo eso es que antes, que ahorita creemos que realmente son cosas muy significativas para nosotros, realmente son insignificantes cuando lo comparamos, ¿sí? Con las cosas celestiales, ¿sí? Dice, los propósitos del corazón cambiarán, es decir, los propósitos de nuestra mente, nuestros planes, ¿sí? Van a cambiar, dice. Y las admoniciones, lo que esperamos de Jesús, dice, será que atendido, dice, tus pensamientos se dirigirán a la gran recompensa de la eternidad. Nunca debemos de perder de vista que la recompensa en la eternidad, ¿sí? En el Sion, ¿sí? Dice, todos los planes se harán con respecto a la vida futura e inmortal. La República se entretejerá toda nuestra vida diaria. En otras palabras, la religión bíblica la vamos a vivir en nuestra vida diaria, en el día a día, cuando nuestros pensamientos estén siempre dirigidos a esa grande recompensa de la eterna que Dios nos otorga por su sacrificio que vino a ser por nosotros hace 2000 años y que está pronto a traernos esa recompensa porque el, las profecías se han cumplido prácticamente todas, ¿sí? Faltan ahí algunos detalles que aparezcan para que Jesús también aparezca en el cielo en forma de aquella pequeña nube que se acerca a la tierra hasta llegar y resucitar a todos aquellos que murieron con su confianza depositada en la promesa. Y aquellos que estemos, y Dios nos concede estar vivos, este, dice que nos uniremos a ese grupo y todos iremos a vivir por un espacio de 1000 años a la ciudad de Sión celestial. Para luego, después de 1000 años, dice, esa ciudad va a bajar a la tierra previamente purificada por nuestro Dios y hecha esta tierra completamente nueva y ahora sí, para vivir
por una ¿qué? Eternidad, porque este fue el de Dios que en este lugar fuera la casa del ser humano por toda la eternidad, ¿sí? Cosa que se echó a perder cuando la desobediencia en el Edén. Bueno, ojalá que Dios nos conceda estar en la acción celestial cuando Jesús venga, pero mientras tanto tenemos que aprender a hacer de los atrios de Sión que tenemos nosotros en el templo, en nuestras reuniones con Cristo, que sea un anhelo de nosotros. Por ejemplo, hoy estamos reunidos, estamos en los atrios del Señor, los atrios de Sión, pero que ya cuando termine esta plática están anhelando que ya sea para estar otra vez y luego ya sea otra tratar de pasar en sociedad joven, porque queremos estar en los atrios el miércoles y así sucesivamente hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado.